Venimos a ti para que tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas. Padre, queremos con todo el corazón encontrar ese Dios real, ese Dios presente del que nos habla la Escritura, ese Dios que se ha manifestado tantas veces a tantos hombres en la Biblia. Ahora queremos, Señor, que se manifieste en nuestras vidas. Pero tu palabra nos dice que a través del conocimiento es que llegamos al entendimiento de tus cosas. Así que por eso estamos aquí, Señor, para que tu conocimiento empape nuestro espíritu, nuestra mente, y nos llenes entonces, Señor, con tu presencia viva y real, para que comprendamos finalmente que sí tenemos un Dios personal, un Dios que está con nosotros. Te abrimos el corazón ahora y los brazos, Señor, porque sabemos que tú siempre tienes tus brazos y tu corazón abiertos para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy, capítulo 10 de Apocalipsis. En la Biblia Reina Valera, el título del capítulo es El ángel con el librito. Es un título completamente adecuado, pero cuando lleguemos al versículo 7, vamos a ver que hay una palabra allí que es mucho más profunda y a mí me gusta mucho. Se llama, en el versículo 7 dice, el misterio de Dios. Entonces yo voy a titular este capítulo 10 como el misterio de Dios. Vamos a ver en qué consiste ese misterio. Versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, si ustedes recuerdan bien, en Apocalipsis 5:2 vimos a un ángel fuerte. Allí nos decía esa palabra. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Resulta que en ese capítulo 5, un ángel, tal cual, estaba proclamando una petición espiritual muy profunda, buscando a alguien que abriera el libro sellado. Este fue llamado ángel fuerte. Aquí en Apocalipsis 10 vuelve a aparecer un ángel fuerte, pero vamos a ver que es diferente. Entonces lo que hace el Señor es que cierra la boca del profeta para que lo diga en el momento oportuno. Si miramos Daniel 8:26, vamos a descubrir que también a Daniel el Señor le dio esa misma orden que a Juan. Dice, la visión de estos tiempos, de las mañanas y las tardes, es cierta, pero manténla sellada, porque estas cosas solo sucederán dentro de mucho tiempo. En la Biblia al día nos dice claramente, un ángel le da la orden a Daniel que la revelación que el ángel le está dando no es para que sea mostrada en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba allí? El ángel le estaba mostrando a Daniel en visión lo que iba a ocurrir en los tiempos del fin, o sea, en estos tiempos. Si Daniel hubiera comunicado la revelación en ese tiempo, la gran mayoría, si no todos, de los que oyeran no habrían entendido ni una jota ni una tilde. De hecho, en este tiempo estamos apenas empezando a comprender la revelación del libro de Daniel, en base a todo lo que ha pasado, las señales que se han dado. Por ejemplo, el regreso de Israel a su patria. Por ejemplo, la fundación del Estado de Israel. Son señales que han mostrado que ahora sí estamos en el tiempo del fin. Entonces es mucho más sencillo comprender
una serie de profecías que antes no se comprendieron. Ustedes pueden coger incluso estudios bíblicos antiguos, digamos del siglo XIX o del siglo XVIII, y van a ver que la interpretación de Apocalipsis era muy pobre. Se tomaba en cuenta detalles históricos de la época de los alemanes, de los imperios de Prusia o de Rusia, cosa que hoy en día ni se mira. ¿Por qué? Porque la comprensión de la profecía bíblica y escatológica ha aumentado impresionantemente en estos últimos tiempos. Con eso les estoy diciendo que ustedes como oyentes son bienaventurados, porque muchos quisieron entender lo que ustedes están entendiendo y no pudieron. Muchos en las iglesias trataron de hacer estudios de Apocalipsis y fueron muy rudimentarios. Solamente los últimos estudios son los que están llegando a una profundidad mayor. Y sin embargo, quiero decir que la comprensión bíblica que tenemos nosotros en este momento sigue siendo muy corta. Y también en repetidas ocasiones he dicho que la profecía solamente se puede comprender en su totalidad cuando está sucediendo o cuando ya acaba de suceder. Por esa razón, Apocalipsis todavía no podemos decir que lo estamos comprendiendo en totalidad. Apocalipsis 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bien, dos cosas. Resulta que este ángel se para con fortaleza, marca un pie sobre la tierra, otro pie sobre el mar, como diciendo, esto es mío, yo tengo el poder sobre todo esto. Levanto una mano y juro por el Dios Altísimo. Ahora, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo enseñó que no deberíamos jurar. ¿Por qué aquí hay un juramento? Porque este es el Hijo de Dios, que está siguiendo el mismo ejemplo de Dios, que hace juramento por sí mismo. En hebreo nos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, refiriéndose a Dios. Ahora lo que hace el Hijo es que jura por su Padre. Ellos sí pueden. Nosotros no podemos jurar porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplir al pie de la letra los juramentos. Cualquier cosa puede ocurrir para que no se cumpla lo que prometemos en juramento. En cambio, Dios, que sí sabe cómo transcurren los tiempos, cómo son sus capacidades para cumplir un juramento, Él sí lo puede hacer. Es por esa razón que Él dice, a través de su Hijo, que ningún creyente debe jurar. Entonces, aquí tenemos otro punto para probar que es el Cordero de Dios, porque los ángeles no van a jurar por Dios tampoco. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Recuerden que les dije que en el versículo anterior había una parte al final que estaba por comprender. ¿Cuál es esa parte? La frase que dice que juró diciendo que el tiempo no sería más. Esta es una frase muy confusa o enigmática mejor. El tiempo no sería más. Si la analizamos superficialmente, vamos a pensar que el Señor está hablando de algo que va a ocurrir con el tiempo, es decir, que el tiempo ya no será más, o sea que se acaba el tiempo. Así han interpretado muchos teólogos este versículo, pero es que este versículo no se puede interpretar solo,
tiene que interpretarse dentro del contexto, y es algo que debe quedar como enseñanza para nosotros hoy. No podemos tomar una frase suelta que esté en un versículo y sacar de ella toda una enseñanza si no hemos mirado dónde está el contexto. Y aquí dice, ahora mirándolos juntos, juró por el que creó los cielos y la tierra que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo aquí? No que el tiempo se va a acabar, no que el tiempo no sería más literalmente, sino que ya no va a quedar más tiempo. Que en el tiempo en que el séptimo ángel toque la trompeta, algo va a pasar tremendo, porque se va a consumar el misterio de Dios, como él lo anunció a los siervos, los profetas. Yo quiero que miremos ahí un pasaje que está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a detenernos un poco en este pasaje porque es crucial, es importantísimo. Tú tienes que saber que todas las bendiciones que van a llegar a tu vida ya fueron dictadas, porque aquí la frase está construida en pasado, que te bendijo con toda bendición espiritual. Cuando el Señor toma tu vida, no solo perdona tus pecados, los de ese momento, de ahí para atrás, y los de ese momento en adelante, sino que también derrama sobre ti toda gracia. Y la gracia es todo don inmerecido. Y eso incluye las bendiciones con las que Dios va a hacer que tú crezcas a lo largo de esa nueva vida cristiana. Si ya tienes varios años de vida cristiana, ya has recibido varias bendiciones. Pero es igualmente cierto que tú tienes que concientizarte que hay otras bendiciones que están por venir, porque ya fueron prometidas, ya fueron dadas. Junto con la salvación, junto con la gracia, hay más bendiciones. Como por ejemplo, puede ser que en un momento dado tú te levantes por encima de tus miedos, de tus limitaciones, y entonces empieces a tener un ministerio activo, que puede ser compartir la palabra a otros, o que descubras que tienes otro don especial, que es el del servicio, o el de la voz bonita que puede alabar al Señor, y entonces empiezas a cultivar ese don para que se desarrolle en bendición. Pero el ejemplo es idéntico al del niño recién nacido. El niño tiene todo el potencial, cuando es un bebé, para llegar a ser, cuando tenga 20 años, un matemático o un físico o un odontólogo o un abogado o lo que quiera que sea. Desde bebé ya tiene todas las bendiciones en su ADN. Lo mismo tú, ya las tienes. Tu vida espiritual sería mucho más rica y más de aventura y de emoción si cada día en tu oración le dijeras: Señor, quiero conocer todas esas bendiciones con las que tú ya me has bendecido. ¿Cuáles son las que me corresponde desarrollar hoy? ¿Cuáles mañana? Si le preguntas que cuáles dentro de un mes, el Señor te va a decir: espera, dentro de un mes te las mostraré. Pero sí puedes pedir las de hoy y las de mañana. Muchos cristianos no piden sus bendiciones, no piden conocerlas, no creen que tengan bendiciones y no las exploran. Y esos cristianos entonces se sientan vez tras vez
por meses y por años en un estado inalterado, congelado, y a veces transcurren varios años de vida cristiana desperdiciada, porque simplemente no estudian la palabra que les dice que ya fueron bendecidos con toda bendición espiritual. Yo miro esta palabra y yo digo, amén, Señor, gracias por darme estas bendiciones. No las conozco todas, pero sé que tú las pusiste y por tanto se van a desarrollar. Continuamos. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Aquí no solamente fuiste escogido para ser salvo, para llegar a ser hijo de Dios, para que se cumpliera en tu vida lo que dice en Juan 1:12, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que aún más dice que Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, porque ya te conocía, ya sabía todo lo que ibas a tener dentro de ti, tanto lo bueno como lo malo, bendiciones como flaquezas y debilidades, para que fueras santo y sin mancha. Esto se va a cumplir en plenitud cuando el Señor te arrebate con la iglesia o cuando te llame y mueras y resucites en gloria. Pero mientras tanto también se está cumpliendo. Él está trabajando en ti con el Espíritu Santo para que cada vez seas más apartado para Él, más santo y más sin mancha. Está en Efesios. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor sabía qué día, qué mes, qué año y qué hora tú lo ibas a recibir y a aceptar. O sea, en qué momento ibas a ser salvo. El Señor sabe en qué momento vas a dudar de Él, pero también en qué momento vas a creer en Él. Por eso te pide que ores para que Él pueda, a través tanto de la oración como de la palabra, hablar a tu corazón y que tu corazón empiece a alinearse con Él. Entre más te metes con Dios, más entiendes la grandeza de los planes de Dios y entonces más te adaptas a lo que Dios quiere, tanto en las cosas de afuera como en las cosas de adentro. Para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra gran verdad. Nosotros no somos aceptados porque seamos inteligentes o porque estudiemos mucho la palabra o porque oremos mucho. Somos aceptos por Jesucristo, aceptos porque creemos en Él. Entre más creamos, más aceptos somos. Entre más aceptemos a Cristo en nuestra vida, más tratemos de vivir como Él, más agradamos al Padre. Es para eso que estudiamos la palabra, para comprender qué es lo que hay en el corazón de Dios, cuáles son sus anhelos, sus deseos y también cuáles son las promesas y las herramientas con las que nos dotó para llegar a cumplir su voluntad. Continuamos en el versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, eso ya lo sabemos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Llegamos al punto crucial, miren toda la introducción, pero esto es parte de lo que nos va a decir a continuación. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Este es el misterio de Dios. Este es el misterio que está en Apocalipsis 10:7. Dice allá, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios es que tú camines en santidad
después de haber caminado en salvación, recibiendo todas las bendiciones de Dios, para que Él entonces vaya sometiendo todas las cosas, como dice aquí, reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que el Señor te está haciendo es reunirte a ti junto conmigo y con todos nuestros hermanos en un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, su iglesia. Y Él asimismo quiere reunir todas las demás cosas, pero en este momento las otras cosas no se quieren reunir con Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? ¿El cumplimiento pleno? En el milenio. Entonces, ¿nosotros qué somos? Las primicias de ese cumplimiento. Nosotros los que agachamos nuestra cabeza y decimos, amén, Señor. Te adoramos, Señor. Te respetamos, Señor. Te honramos y te obedecemos. Y queremos caminar como tú quieres. Porque estamos entendiendo que ese es tu plan, Señor. Tú quieres reunirnos contigo. Hay porciones de mí que no se quieren reunir contigo. Pero a través de la palabra de Apocalipsis y ahora de Efesios, yo estoy entendiendo cuál es tu plan. Tú quieres que vivamos en armonía. Tú conmigo y yo contigo. Eso es reunir todas las cosas. Ese es el plan del principio, del Edén, de la creación perfecta. Que las cosas estuvieran en armonía con Dios. El Señor las está reuniendo. Y entonces, entre más rápido tú bajas tu cabeza en todos los aspectos, el orgullo, el sometimiento, la oración, la lectura de la palabra, la santidad, el abandonar los malos pensamientos, los pecados, te estás sometiendo al plan de Dios, te estás reuniendo con Él y todas las cosas que ya están sometidas a Él. Yo clamo a Dios en este momento para que esto penetre como revelación a tu corazón, para que se abra por el poder del Espíritu Santo tu entendimiento y veas la grandeza del plan de Dios. Una vez más te lo digo, ser cristiano no es estar sentado en una iglesia oyendo sermones, sino que ser cristiano es permitir que Cristo haga el plan que Él tiene en ti y que tú, dócil, humilde, sometidamente, cada día camines más con Él. Ese es el plan de Dios. Y si entendiste esta parte de Efesios, entonces vas a terminar entendiendo lo que el Señor nos está diciendo en Apocalipsis 10:7. Volvamos allí, 10:7 de Apocalipsis. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él, ese séptimo ángel, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, cuando el séptimo ángel haga sonar esa trompeta con estridencia, todos van a salir corriendo hacia Dios, los obedientes, porque llegó el tiempo en el cual Dios se va a mostrar tal cual es. Desde la séptima trompeta en adelante vamos a empezar a ver al Dios eterno y verdadero. Por eso les decía que el verdadero título de este capítulo podría ser el misterio de Dios, más bien. El misterio de Dios es la revelación plena de Dios. Misterio es aquello que solamente le es dado a algunos pocos conocer. Y tú eres de esos pocos. Tú eres de los llamados para comprender el plan de Dios. El Señor te ha llamado a ti desde el principio. En tu corazón está decidir si quieres caminar conforme a ese llamado, inclinando tu cabeza en obediencia. Recuerda muy bien que una de las cosas que Esteban le dijo
fariseos, poco antes de que lo apedrearan, les dijo: incircuncisos y duros de corazón. Se lo dijo a aquellos que creían que estaban cumpliendo la ley y agradando a Dios. Les dijo: vosotros resistís al Espíritu Santo. Y yo digo que si Esteban resucitara y se parara en este momento en las iglesias cristianas, podría volver a gritar exactamente lo mismo. A los creyentes les podría decir: duros de corazón, incircuncisos, vosotros resistís al Espíritu Santo. Porque tristemente en las iglesias muchos son los cristianos que están haciendo lo que les parece, lo que quieren, sus deleites. Están oyendo la voluntad de Dios, pero están saliendo a hacer su propia voluntad. El Señor está dando todavía este tiempo. Y mis hermanos, les recuerdo que por eso estamos haciendo este estudio. Les recuerdo que hace 6 meses empezamos a consignar todas estas enseñanzas en audios y videos, porque ya no nos podíamos congregar como antes, porque entendimos que el Señor estaba buscando corazones de una manera distinta. Ahora estaba diciendo: ustedes se están congregando de una manera rutinaria, van a sus iglesias como lo hacían antes cuando tenían una religión. Pero yo quiero, a través de esta pandemia, que su corazón se acerque al mío. Quiero tocar sus corazones, quiero que mi espíritu se derrame en ustedes. Quiero que entiendan y comprendan que la cuestión conmigo es mucho más alta de lo que se han imaginado hasta el momento. Dense el permiso de abrir el corazón de tal manera que yo pueda obrar en ustedes con toda bendición de lo alto. Y se sorprenderán de lo que yo puedo hacer. El misterio de Dios está por consumarse. Si el Señor nos arrebatara en este preciso instante, ese misterio se estaría consumando de aquí a 3 años y medio, o sea, a la mitad de la tribulación. Cuando empieza la parte más terrible del libro de Apocalipsis, al mismo tiempo empieza la parte más gloriosa de la manifestación de Dios y de su Cordero, y de cosas que no sabíamos del cielo. Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Qué pasaje tan intrigante este, tiene cosas que nos ponen a pensar muchísimo y quedamos bastante desorientados a menos que nos ayuden en la revelación. Los mensajes proféticos, especialmente lo que tiene que ver con la palabra escatológica, contienen invariablemente 2 cosas. Por un lado, ley, y por el otro lado, buenas nuevas. ¿Tienes claro eso, cierto? La ley es lo que Dios ordena que debe ser hecho. El Evangelio, las buenas nuevas, son la gracia, son la salvación, son el hecho de saber que Dios nos está bendiciendo con toda bendición de los cielos. Entonces tenemos las 2 cosas juntas. La bendición siempre es dulce. Cuando Dios nos habla de levantamiento, fortalecimiento, sanidad, bendición, recibimos eso con una tranquilidad y una paz en el corazón. Nos gusta esa parte porque es dulce. Pero cuando el Señor nos habla de lo que tenemos que hacer y cumplir, que es la ley, ahí es donde viene el choque amargo. Y la profecía escatológica, Mateo 24, Daniel 7 en adelante y Apocalipsis,
tienen esa característica. Un rato es dulce y otro rato es amargo, es duro. Eso hay que aceptarlo, así tal cual. Pero como tú ya eres maduro, eres una oyente o un oyente maduro, estable, ya sabes que eso es característica de la palabra y por tanto estás siempre abierta a ella, siempre dispuesto, tanto al Evangelio como a la ley. Y entonces el Señor le dice a Juan lo mismo que le dijo a Ezequiel, ya vamos a mirar ese capítulo, que como profeta Juan tenía que comer primero la palabra que Dios daba. Lo cual quiere decir que cuando un predicador va a preparar un tema, lo va a exponer, tiene que hacer primero él aquello que Dios va a hacer con la audiencia, tragar el libro amargo y dulce. No es para nada fácil predicar la palabra de Dios, y mucho menos cuando la palabra es complicada como Apocalipsis. Eso es un trago amargo todas las veces, lo cual quiere decir que es estresante para el siervo de Dios. El siervo de Dios dice: Señor, pero ¿por qué me pusiste a hacer eso? Pero Señor, yo lo quiero hacer. Hay esa dicotomía ahí, lo amargo con lo dulce junto. Y cuando el siervo de Dios abre su boca y suelta palabra dulce, la audiencia recibe la dulzura y entonces bendice al ponente, al predicador, al profeta. Pero cuando el predicador tiene que lanzar profecía dura, entonces el pueblo de Dios se frunce y dice: pero ¿por qué este hombre está hablando así? A veces el pueblo no identifica claramente que también tiene que comer lo amargo. Y muchas veces se levanta contra el predicador. Eso es lo que nos va a mostrar el pasaje de Ezequiel capítulo 3, con el cual redondeamos la enseñanza de Apocalipsis 10. Ezequiel 3:1 hasta el versículo 8. Vamos a recibir con el corazón esta palabra, porque aquí vas a aprender muchas cosas a través de ella y va a cambiar mucho tu actitud. Padre, toca nuestros corazones, Señor, con la palabra de Ezequiel 3 y dispón nuestra actitud humilde para esa palabra, Señor. 3:1 de Ezequiel dice: entonces me dijo: hijo de hombre, cómete lo que encuentres ahí, cómete ese rollo, luego ve y habla al pueblo de Israel. Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías y Juan, por citar solamente 5, todos tuvieron que hacer lo mismo. Y cada pastor, cada predicador, que es responsable ante el llamado que Dios le hizo y que es consciente de la responsabilidad que tiene con las almas de los que oyen, tiene que ponerse en este mismo lugar. Cómete ese rollo. Yo tuve que leer nuevamente, no sé por cuántas veces, no voy a decir que 20, pero sí como por 8ª o 9ª vez, el capítulo 10 de Apocalipsis, para dárselos a ustedes hoy. O sea, tuve que comerlo otra vez. Y nuevamente sentí el mismo aspecto, a ratos amargura y a ratos dulzura, que es lo mismo que ustedes están sintiendo ahora. Ezequiel 3:2, así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo, lo estudió, se comió la palabra. Versículo 3, me insistió otra vez: hijo de hombre, buen provecho, cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es que la bendición viene primero para el que enseña la palabra de Dios. Así lo apedreen, como hicieron con Esteban,
La bendición es muy grande cuando uno abre la boca con el rollo amargo o con el rollo dulce. Cuando yo predico la palabra, yo siento como mi espíritu crece, otro poquito, otro poquito, otro poquito, cada vez más. Y entre más repito enseñanzas que ya he dado antes, como Apocalipsis 10, yo digo, Señor, es que tu palabra es increíble. Uno siempre descubre cosas nuevas en tu palabra, es como si fuera la primera vez. Pero al mismo tiempo es la riqueza de 6, 8 o 10 veces que ya la he leído antes. Se está sumando bendición tras bendición. Y te estoy contando esto porque en el fondo lo que quiero es motivarte para que tú estudies también la palabra de Dios. A sabiendas de que no solamente es leer por leer y que no pasa nada, sino que cuando tú lees con el corazón, o sea, que te comes lo que estás leyendo, la bendición que viene sobre ti es grandiosa. Ezequiel 3:4. No terminamos el 3. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. 4. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. Ve a la iglesia. 5. No te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. ¿De qué te quejas, predicador? Los que te van a oír te van a entender tus palabras. Pero, vamos a ver qué dice. Versículo 6. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender, que no puedas entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían. Uy, ¿qué va a decir Dios después? O sea, si yo voy y hablo a una nación que no habla el español, ellos sí me van a oír. Está queriendo decir, si yo voy a otra parte donde yo no soy profeta, porque el Señor Jesucristo escribió, nadie es profeta en su tierra, en otra parte sí me van a oír. Claro, al principio. Pero pasado el tiempo va a ocurrir siempre lo mismo. Porque la explicación está en el versículo 7. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues no quiere escucharme a mí. ¿A quién? A Dios. Porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Dios mío, ¿qué dijo Dios aquí? El Señor le dice al profeta, al pastor, al predicador, al maestro de la palabra, tú tienes que saber esto claramente. Yo te envío, pero cuando hables, muchos no te van a oír. Tú tienes que saberlo, para que cuando te hagan mala cara, cuando se estén apagando y yéndose, o se levantan de la silla en la iglesia presencialmente y se van simplemente, tú no te sientas derrotado ni te molestes, porque yo ya te había advertido, dice el Señor. Y entonces ahora, mis hermanos, yo les transmito ese mensaje a ustedes. Cuando ustedes le hablen a sus familias, van a ver lo mismo. Unos los oyen, pero otros ni siquiera los oyen y quieren apedrearlos. Pero ustedes tienen que hablar. Porque tienen que volverse tercos y obstinados como los que no reciben el mensaje. Y aparte de eso, el mensaje va para ti explicándote una cosa muy clara, y es que tú no debes tener nunca oídos tercos y obstinados. Cuando tú te sientes a oír la palabra del Señor, tienes que tomar la decisión voluntariamente de decir, Señor, me dispongo en este tiempo a oír, porque yo no quiero ser el pueblo de Israel terco y obstinado, ni la iglesia terca y obstinada, que no recibe lo que tú quieres dar.
Esta es una responsabilidad muy grande, tanto para el predicador como para el oyente, porque ahora ya no tenemos disculpa. Ahora sabemos que tanto hablar como la palabra de Dios como oírla va a tener las dos connotaciones. Es agradable en algunas ocasiones y es desagradable en otras ocasiones, a veces muchas. Por eso termina Apocalipsis 10:11 diciendo: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Le está diciendo a Juan, ya volvimos a Apocalipsis, porque el Señor dijo, voy a dar revelación, el misterio de Dios se va a mostrar y entonces necesito siervos míos que agiten corazones y agiten oídos. Hermanos, este es tiempo de esa acción. Es necesario que tú profetices otra vez. Es decir, profetizar es hablar la palabra de Dios. Es lo que Él te ha enseñado, eso tienes que llevarlo. Juan cumplió muy bien su trabajo porque dejó consignado este libro de Apocalipsis, más 3 epístolas, más un evangelio. ¿Nosotros qué hemos dejado? ¿Cuántas personas han oído de tu boca del Señor Jesucristo? ¿Han oído de Él a través de ti? Amén, aleluya y aplauso. Si tú has sido valiente y has abierto la boca para hablar de tu Señor. A veces el Señor te va a poner a hablar de una forma muy dulce, muy suave, ya lo sabes. Pero otras veces no tengas miedo cuando te pongan a hablar en forma amarga, dura. No le tengas miedo. El diablo va a venir a acusarte y te va a decir, uy, usted fue injusto, usted habló muy duro, usted está sacando corriendo a la gente, usted no está hablando con el amor de Dios. Todos esos son ataques de Satanás, porque el mismo Señor Jesucristo habló duro, durísimo en el Evangelio a los fariseos. Hay un capítulo 23 que habla a los fariseos. Léelo para que veas cómo hablaba. Los apóstoles también hablaron duro. Pablo se especializó en exhortar fuertemente a la iglesia. A los Gálatas les dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? En Gálatas 3 dice así, los regañó fuertemente. Pablo regañó a la iglesia de Corinto fuertemente. Entonces, lo que ocurre es que se está predicando un evangelio muy blando, muy acomodado, muy poco concientizador en las iglesias light, para que la gente se quede. Pero esa gente que se está quedando en las iglesias light, no se está dando cuenta que también se está quedando para la tribulación, porque no les han hablado de pecado, como estos profetas que dicen, cuidado. Entonces el Señor nos exhorta por un lado. Fíjate que nos dijo en Efesios, que habíamos recibido toda bendición de los lugares celestiales. Eso llévatelo, guárdalo, no se te olvide. Explora todos esos tesoros que están en tu vida escondidos, guardados, que tú no sabes, que no has descubierto. Pero también déjate exhortar cuando el Señor te llame y te diga, saca esto de aquí que no es mío. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en Hebreos que tu amor se expresa también con disciplina. Gracias, Señor, por ese amor que es abrazo, que es dulzura, que es protección. Ese amor de Padre que tienes para con nosotros cuando estamos heridos, cuando estamos necesitados, Señor. Cuando no sabemos cómo andar por la vida, cuando nos sentimos huérfanos y solos, podemos acogernos a tu infinito amor, Señor, sabiendo que siempre nos darás un abrazo, que tus alas siempre estarán dispuestas para rodearnos, Señor. Pero tu palabra en Hebreos
También nos recuerda que la disciplina, que al presente no es causa de gozo, da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido adiestrados. Y esa disciplina es tu exhortación y es tu trato. El trato que a veces es duro para con nosotros, Señor, pero que es lo que nos fortalece, es lo que nos vuelve hombres y mujeres valientes para ti, hombres y mujeres maduros y estructurados, Señor, con capacidad para responder a las tormentas y también para llevar consuelo a otros necesitados. Gracias, Señor, por ese amor de dos formas, que es a la vez amargo y dulce, ese amor que es tierno y duro al mismo tiempo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ser niños malcriados, tú no nos das gusto en todas las cosas, tú no nos das todo lo que pedimos, porque sabemos que algunas cosas que pedimos nos hacen daño, Señor. Gracias por ser nuestro Padre sabio, maduro, bondadoso, que siempre está levantándonos, estructurándonos, Señor, y no permite que nos malacostumbremos y nos malcriemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre, siempre es tan profunda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.